¿En qué momento pasar de una cámara de gama baja a una de gama alta? No quiero generalizar, pero es común que cuando comenzamos en la fotografía lo hacemos con una cámara de gama baja y llega el momento en el que necesitamos una cámara de gama alta. Pero ¿cómo saber que ese momento ya llegó? Dependerá principalmente de 3 factores. El primero, las exigencias del trabajo que estás realizando. En mi caso, yo cuando pasé de una cámara de gama baja a una media, fue porque necesitaba una cámara que resistiera un poquito más el ISO a diferencia de la que ya tenía, así como las especificaciones de una cámara híbrida que en ese momento yo no tenía. Aquí les voy a dejar un video de cuando compré mi 90D y los motivos por los cuales la compré, considerando que ese video ya tiene más de un año, por lo que cuando tomé esa decisión todavía no existía esta serie de las R en Canon, que son la serie de las mirrorless, las cuales ya vienen más equipadas, mejores características, ya son cámaras pues meramente híbridas, algunas tendrán mejores especificaciones en foto, otras en video, pero bueno, ya es una nueva era. En ese momento aún no era como el auge de todo esto, al menos en Canon. En Sony, bueno, ya había más cámaras mirrorless, eran las que en su momento estaban más hacia arriba, pero bueno, en fin, en ese momento tomé esa decisión, aquí les dejo el video del por qué, pero actualmente ya estoy teniendo otras necesidades que ahora la cámara que tengo, la 90D, ya se está quedando un poco limitada. Como sería la misma razón del ISO, nada más que pues ahora necesito una mayor resistencia al ISO. De por sí cuando pasé a esta 90D ya mejoraba la resistencia al ISO, pero ahora necesito aún mayor resistencia al ISO. También la estabilización en el sensor, esta no lo tiene y necesito una que tenga estabilización en el sensor. Así como los perfiles logarítmicos, que esta no tiene, se le pueden instalar, pero bueno, ya con todo lo demás que también necesito, ya me da más motivos por los cuales es momento de comprar una nueva cámara. Ahora, no digo que la voy a reemplazar. En realidad, en mi caso, va a ser un aumento de equipo con los cuales voy a poder realizar diferentes actividades y voy a usar cada una según el proyecto. Para fotografía de estudio, esta está increíble. Cuando uso flash no le pido más. De verdad es lo que necesito, pero para otros proyectos, otro tipo de trabajos, pues ahí sí ya me está quedando un poquito corta, que pueden llamarse necesidades o pueden llamarse comodidad, porque sí se puede trabajar con esta cámara, se puede trabajar perfecto, pero estas especificaciones que les menciono pues me llevan a una comodidad que estoy buscando. Y por ejemplo, la estabilización en el sensor, pues ahorita la he solucionado con mi estabilizador, mi Webby-less, pero ya quiero dejar de lado el estabilizador y quiero cámara en mano por muchos otros motivos que ya les contaré. Así como también ya les contaré cuál va a ser esa siguiente cámara. Así que para concluir con este primer punto es ¿cuál es tu necesidad? ¿Qué tipo de trabajo estás haciendo y qué requieres para ese trabajo? Muchas veces también cuando me preguntan ¿qué cámara me recomiendas? Mucho va a depender de a qué te dedicas y qué es lo que estás buscando. El punto número 2 va más enfocado hacia si tú quieres llevar esto como una profesión o como un hobby, que serían los ingresos que tú estás generando con tu actual cámara. Si es un hobby, bueno, pues meramente no estás ingresando o tal vez ingresas, pero no es una fuente de ingresos principal, así que ahí ya sería una cuestión más por gusto, por placer, y no tanto por una necesidad o una búsqueda de un objetivo profesional. Por eso, en este punto me voy a enfocar más hacia los que están con un objetivo profesional. Y hay que tomar en cuenta que comprar una cámara no es cualquier cosa, el equipo no es cualquier cosa. Así que yo te recomendaría que cuando vayas a hacer ese cambio lo hagas en el momento en el que tienes un ingreso constante. No digo que vaya a ser el mismo. Sabemos que en este medio pues hay altas y bajas, pero que sí te lo esté generando y que no sea solamente una cámara que ahí se va a quedar sin hacer nada. Y bueno, de esta manera la inversión que vas a hacer a esa cámara pues te vaya a retribuir en algún futuro y algún futuro próximo. Como conclusión de este segundo punto, que la cámara salga de tu trabajo, al menos
de que sea tu primer cámara, que en este caso, en este video, no estoy hablando de la primer cámara, pero si así fuera, pues bueno, sería una herramienta que más bien tú tendrías que invertir de inicio para después recuperarlo. Pero como ya les menciono, hablamos de un cambio, de un upgrade. Y el tercer punto sería el presupuesto que tú puedes destinarle, que es muy distinto al dinero que te está dando. Porque bien, yo he escuchado por ahí que de repente dicen, ay, este lente lo puedes recuperar en 2 o 3 trabajos. Sí, pero hay que considerar los gastos que uno tiene y por ende las utilidades que te está generando, que no es lo mismo que lo que tú estás cobrando por ese trabajo. Me refiero a que los gastos de cada uno son distintos, ¿sí? Tus necesidades son distintas, tus necesidades de vivienda. Entonces, tú estás ingresando eso y de lo cual tú debes de considerar algo pues para ti, para tus gastos personales y entonces sí, ¿cuánto te está quedando para poder tú destinarlo a la inversión de un equipo? Ahí es donde sería ese presupuesto que tú puedes invertir. Que bueno, aquí ya aparecerán consejos de finanzas, el cual no es el objetivo del video, pero sí apoyarlos para que consideren si están en ese momento donde deban de hacer ese cambio, donde ya es momento de seguir invirtiendo en equipo o no lo es. Que igualmente aquí les voy a dejar otro video que subí hace poco sobre si realmente necesitas el equipo que estás pensando comprar. En conclusión, más allá de lo que cada quien tiene que fijarse en si tienen la capacidad de poder invertir en el equipo, es que también se fijen si es el momento en el que ya están teniendo pues esas necesidades de especificaciones técnicas. Pero bueno, como bien ya les había comentado que en este canal les voy a ir documentando mis procesos, esto es parte de uno. Por eso decidí hacer este video, porque yo estoy en ese punto en el que ya me estoy dando cuenta de mis necesidades y que necesito ahora sí cambiar de cámara, lo cual no creía hacer cuando compré la 90D. Dije, esta cámara me va a durar mucho tiempo y sí, me va a seguir durando pues en fotografía, como les digo, en fotografía de estudio especialmente, donde ahí el ISO siempre lo manejo en 100 porque uso flash, porque le doy prioridad a otros valores. En fin, bajo esas necesidades, esta cámara es increíble, es perfecta, no la voy a cambiar por eso. Pero bueno, como ya les mencionaba, con otras especificaciones ya empiezo a tener ahí un poquito de que me hacen falta, de que necesito experimentar ya otras cosas respecto más que nada al video. Y volviendo tal vez un poquito al tema de en general de qué cámara es buena, pues para fotografía yo considero que cualquiera es buena. Déjame en los comentarios si tú estás en este proceso o estás decidiéndote entre distintas cámaras y por qué. Espero que te haya gustado este video, te sea de mucha utilidad y nos vemos en el próximo. Bye.